A día de hoy no tengo tan presente el momento en el que tuve la oportunidad de ver un combate de lucha libre de la WWE, WWF en ese momento. Lo que sí recuerdo es que era muy pequeño, estaba en el colegio tal vez, y me engomé, me enamoré de todo este espectáculo que era la WWE en los 90. A día de hoy sigo viendo este espectáculo porque se ha mantenido durante prácticamente 60 años. Es una locura que mueve a miles de millones de personas en todo el mundo, una señal que se sintoniza en todas partes y que aún así, a pesar del gran éxito que tiene, muchas personas se preguntan por qué ver lucha libre si esto no es real. Vamos con la intro, que con esto vamos a inaugurar este canal para poder hablar un poquito de lucha libre, de wrestling, en este su espacio de 8-Bit Rich. Hey, muy buena gente bella y bonita que sabe a pollito frito. Soy 8-Bit Richie, como les decía hace un momento, y sean bienvenidos a este su canal de wrestling, de lucha libre. Otro de mis hobbies, otra de las tantas cosas que me gusta hablar, algo a lo que le dedico bastante tiempo cada semana, ya que para poder estar al día tú tienes que dedicarle por lo menos el tiempo a dos espectáculos, Raw y SmackDown. Más adelante les haré un video para todas esas personas que no conocen o no entienden muy bien este tema del wrestling, de la lucha libre, qué es, cómo funciona y por qué. Lo único que les voy contando por ahora es que sí, necesitas dedicarle al menos unas 6 horas semanales a este tema, y eso es bastante tiempo si lo multiplicas, porque además esto es religioso, o sea, esto no te lo pierdes, esto es lunes y viernes estar pendiente de esto, no saltártelo para nada, y esto es todas las semanas. Todo el tiempo, no hay descanso, no hay vacaciones, no hay un break, no es como digamos la liga española, la Premier o algo por el estilo, que tienen esos momentos de pausa antes de comenzar la siguiente temporada. No, esto va de corrido y lleva así muchísimos años. Y esto se ha convertido en un espectáculo total, o sea, esto vende muchísimas cosas, desde no solo las boletas de entrada para que la gente asista a ver estos shows, sino además las suscripciones, el hecho de que tú lo veas televisado, videojuegos, figuras de acción, camisetas, promos, merchandising y un montón de cosas impresionantes. O sea, lo que mueve este espectáculo es absurdo, y utilizo la palabra espectáculo porque sí, esto como tal no es un deporte competitivo como sería un poco la UFC, el boxeo o diferentes artes marciales, que a ver, la lucha libre sí es una especie de arte marcial, pero lo que conocemos como lucha libre profesional es una especie de deporte teatral. Esto no es nuevo, esto de hecho lo veíamos en algunos ámbitos, sobre todo por ejemplo Japón, que desde hace siglos manejaba este tema del teatro kabuki, y es algo realmente impresionante conocer un poquito. El objetivo de esto no es como tal desempeñar un tema competitivo, sino más un tema de entretenimiento. El objetivo es satisfacer a una audiencia, y es algo que cuando tú lo miras desde afuera es un poquito difícil de entender. De ahí el tema y de ahí la pregunta y el objetivo de comenzar este canal con este video: ¿por qué ver lucha libre si esto no es real? Y bueno, lo primero es que yo tengo que contarles, como les decía en la intro, que yo no tengo tan presente ese momento exacto en el cual pude empezar a ver la lucha libre, sobre todo este tema de la WWE, World Wrestling Entertainment. En ese momento era World Wrestling Federation, que tuvo que cambiar su nombre, primero para no confundirse con esta ONG de la WWF, sino además también para dejar claro que esto era un show. Esto que estamos viendo es el comercial de Antena TV. Ese fue ese momento en el que tuvimos la oportunidad de tener Perubólica acá en Colombia. Perú fue muy importante para la señal de televisión colombiana, ya que nos trajo diferentes espectáculos que no se transmitían en la televisión nacional, y entre esos aparecía esto como lucha de gladiadores, era que lo llamaban en esa época, y pues era básicamente los programas de Raw, SmackDown, que se fueron formando a lo largo del tiempo y que se convirtieron después de muchos años en lo que hoy tenemos como todo el espectáculo de lo que es la WWE. Pero sí, por muy sorprendente que sea para algunos de ustedes, en efecto la lucha libre profesional es actuada.
es algo que se basa en un guión. Y ojo, porque aquí quiero explicar un poquito el tema, porque esto no es coreografiado, esto es simplemente como pactado, pero eso no significa que no tenga riesgo, golpes reales, acción real y que sea una cosa espectacular. De hecho, para mí fue un poquito complicado saltar desde el momento en el que yo creía, porque yo genuinamente de niño pensaba que esto era totalmente real, a más adelante enterarme realmente cómo funcionaba la lucha libre. Y uno de los puntos que marcó una inflexión en mi vida, por lo menos, fue esta película con Mickey Rourke, el luchador, que ponía en evidencia muchos de esos momentos donde ellos daban su vida por un espectáculo y cómo planeaban los combates y cómo, a pesar de todo el sacrificio que hacían, en muchas ocasiones no eran tan reconocidos. Entender un poquito lo que llamamos el kayfabe, que es más o menos esa trama que se maneja detrás de bambalinas, donde todos pensamos que tal vez dos luchadores se odian genuinamente y están dando todo y tienen esa rencilla, y que pensamos que en la vida real de ellos no se pueden ver porque se matan literal esos dos, pero resulta que no, todo es parte de un guión, todo es parte de un espectáculo. Cuando empecé a entender un poco cómo funcionaba esto, me engomé todavía más, me interesó más el tema y me di cuenta un poquito cómo funcionaba todo esto, ya que si tú quieres ver lucha libre real, pues lo primero que debes enterarte es que esta lucha libre no vende. O sea, esto no genera así mayor cosa. A nivel competitivo, pues es bastante interesante, y para los luchadores es algo bastante fuerte. Aquí estamos viendo los Olímpicos de 2024 y esto es lo que es un combate de lucha libre, y es más o menos tratar de sacar a las personas de este círculo, hacer movimientos como de ahogo, y es una cosa como mucho más táctica, que en algún momento incluso se creó una federación de lucha libre real que duró más o menos hasta el año 2007, porque es que nadie la veía. Y ojo, que no quiero decir que la lucha libre real sea algo malo, o sea, es un deporte olímpico, la gente está, de hecho, muchas de las superestrellas que han pasado por la WWE o por diferentes promociones o circuitos han sido luchadores olímpicos, han pasado de la lucha libre real a este deporte entretenimiento teatral, que es lo que nosotros vemos cada semana en diferentes canales. En este momento están con la cadena Netflix, que es donde se puede sintonizar. Si tú tienes la suscripción a Netflix, tienes acceso a todos los programas y a todo lo que dan, lo que es lunes con Raw, martes o miércoles, no, creo que es el martes con NXT, viernes con SmackDown, y una vez al mes los eventos de lo que antes se llamaba los pay-per-view, ahora simplemente llamados los eventos estelares. Y esto se creó a raíz de que precisamente en los años, pónganle principios del siglo XX, mucha gente pues iba, se entusiasmaba o se interesaba en este tema de la lucha libre, pero cuando llegaban a ver lo que era la lucha libre real, pues esto no impactaba. Fue cuando se tuvo la visión de crear esta especie de show donde la gente empezaba a ver todas estas cosas, movimientos, silletazos, saltos acrobáticos, salían disparados por entre las cuerdas y cosas por el estilo. Todo esto se marcó como un show que empezó a captar la atención de la gente, que durante muchos años se mantuvo en secreto que esto era guionado, que había una serie de productores detrás del tema, como estableciendo, manejando los hilos de quién se enfrentaba con quién, de quién rivalizaba con quién, de cómo mantener todo esto, y lentamente pues esto fue atrayendo a la gente al punto de que a día de hoy es una industria chirrionaria. O sea, esto mueve a millones de personas a lo largo del globo. Son millones de personas que semanalmente sintonizan cada uno de los espectáculos, que en redes sociales comparten teorías, que cuando hay un evento principal de los que antes llamábamos de cable pagado, pues toda esta gente está pendiente encima, sintonizando, mucha gente, y asistiendo a los eventos. De hecho, un gran youtuber, como es el caso de Luisito Comunica, tuvo la oportunidad de ir a uno de estos eventos principales y entender un poquito de primera mano cómo era que funcionaba esto, porque los fanáticos veían esto o asistían a estos lados de una forma tan religiosa y tan devota al tema. Es que de verdad hay gente que hace cosas impresionantes. Por ejemplo, este loco que vemos por acá, que pagó en su momento $350 y realmente no pagó 350. Él en el video cuenta que el primer pago se lo debitaron, pero no le contó la plataforma, le pagó otra segunda vez, o sea, en total él pagó como unos 1000 punta de dólares
Obviamente le devolvieron ese dinero que no canjeó, pero todo por conocer a Hulk Hogan y recibir un autógrafo, pues hace bastantes años cuando todavía estaba vivo, ¿no? Alma bendita Hulk Hogan, que se nos fue este 2025. Pero bueno, nada de lo que les he contado todavía les está respondiendo la pregunta exacta de qué es lo que pasa. Como les mostraba en la lucha olímpica, la lucha libre real no es tan interesante. Entonces fue cuando estos locos pensaron en hacer este teatro, ¿no? Este show, donde veías todo esto que les mencionaba hace un momento, todas estas actuaciones que lentamente se fue profesionalizando. Esta profesionalización de este como acto teatral de lucha empezó a traer las llamadas superestrellas, empezó a hacer que la gente se interesara por alguien, empezó a hacer que todos los estadios se llenaran, y fue ahí cuando vieron una oportunidad de negocio bastante interesante. Empezaron a hacer giras por todo Estados Unidos donde llevaban toda su producción, todo su esquema, sus luchadores, y la gente los empezaba a perseguir, se empezaba a correr la voz y empezábamos a ver un espectáculo que semana tras semana desde hace prácticamente 60 años se mantiene todas las semanas del año. Esto no tiene pausa, todo el tiempo tú estás viendo lucha libre. Se han ido diferentes superestrellas, han llegado nuevas superestrellas, y cada vez todo este esquema, ellos han pulido demasiado todo este arte de contar historias que entretengan, que llegue la gente y que esté constantemente enganchada. De hecho, yo soy uno de ellos. Yo en muchas ocasiones, para esa época, pues yo lo veía, era un niño, tenía mucho tiempo, lo veía religiosamente, era genial. Luego pues crecí, estudié, todo lo demás, y ya no tenía tanto tiempo, entonces ya lo veía esporádicamente. Ya cuando tenía la oportunidad de ver como ciertos eventos, pues ya era bastante brutal. Aparte de que no era tan fácil en la época de los 2000, porque tú tenías la oportunidad en televisión al aire de ver los programas semanales, pero la mayoría de conflictos importantes se realizaban o se ejecutaban en los eventos especiales. El WrestleMania, el SummerSlam, el Royal Rumble, el King of the Ring, o sea, todos estos eventos que ocurrían una vez al mes, y era ahí donde se daban las peleas titulares, donde pasaban un montón de cosas que siempre te dejaban totalmente impresionado, porque ese era el objetivo. ¿Por qué vemos lucha libre si esto es actuado, si esto es guionado? Pues gente, porque es extremadamente divertido. Todos los cambios, todos los giros en la trama, todo lo que va ocurriendo, todo eso te va llamando la atención. Acá, por ejemplo, vemos una de las grandes superestrellas de prácticamente todos los tiempos, el bueno de CM Punk. Recientemente en el evento SummerSlam, él ganaba su campeonato peso pesado en la nueva era de WWE con Netflix, y entonces él estaba totalmente contento y feliz, y soy el ganador. Y sin embargo, en ese momento sonaba la música, la entrada, que ahorita les cuento un poquito de eso, de uno de sus archirrivales y uno de los grandes protagonistas en la actualidad de la WWE, el gran Seth Rollins, el visionario, el revolucionario, que entraba en muletas porque estaba lesionado, y al lado de él entraba como su manager cargando el maletín de lo que llaman el Money in the Bank. Este Money in the Bank, para irles adelantando algunas cositas de próximos videos, que iremos tratando, este maletín contiene un contrato que te permite canjearlo en cualquier momento, en cualquier lugar, tener una oportunidad por el título que tú quieras. Puede ser el campeonato indiscutible, el campeonato peso pesado, el título que quieras lo puedes canjear ahí. Entonces él llegaba en muletas porque estaba lesionado, y pues básicamente le mostraba a su rival. CM Punk le decía: vea, tengo el maletín, entonces lo voy a canjear tan pronto esté bien, no se ponga cómodo con ese título, y todos ahí como ok, listo, bien por CM Punk, que ganó el campeonato, excepto que un minuto después cogía, botaba las muletas, se quitaba la chaqueta, salía corriendo hacia el ring, golpeaba con el maletín a CM Punk y hablaba con el árbitro para canjear en ese momento su maletín y hacer efectivo su contrato de Money in the Bank, que le permitía en ese momento, cuando su rival estaba vuelto nada, ganar el título y convertirse rápidamente en el nuevo campeón peso pesado, haciendo que su rival CM Punk durara solo 5 minutos como campeón. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de esquemas, giros
en la trama es lo que lo mantiene a uno así gritando, what the fuck, ¿qué es lo que pasa? No es posible, ¿cómo es esto? Además de irte fanatizando de las diferentes superestrellas que van saliendo, que van llegando, que se van yendo, porque todo el tiempo estamos viendo nuevos talentos surgir, talentos que ya llevan bastantes años retirarse, porque esto de todas maneras es un deporte de bastante riesgo, por más que sea guionado o actuado. Verás, es muy importante entender la diferencia entre un guión y una coreografía. Esto que estamos viendo acá es una pelea coreografiada que inspirada en La Amenaza Fantasma, película de Star Wars, donde cada movimiento es previamente planeado y ejecutado a la perfección. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer y ensayan su coreografía una y otra vez hasta que les salga como quedó en la película ese combate tan emblemático entre Qui-Gon Jinn, Darth Maul y Obi-Wan Kenobi, que fue bastante brutal y que a todos los que vimos la película en esa época nos dejó bastante impactados. En el caso de la lucha libre no funciona así. Una de las películas que mejor lo explica pues lo explica de forma muy superficial, ¿no? Es la película que les mencionaba hace un rato, la del luchador de Mickey Rourke. Ellos simplemente se sientan, planean y dicen, bueno, vamos a hacer esto, yo voy a hacer tales movimientos porque sí. Cada uno de los luchadores es una marca. Cada personaje tiene un montón de cosas, tiene una música, una pirotecnia, un montón de cosas que lo distingue de los demás, movimientos especiales que se va manejando de una manera tipo, ¿cómo se diría? Tipo concierto, o sea, el show tiene diferentes etapas como lo tendría una narrativa, tiene un inicio, un nudo, un desenlace y entre el desenlace y el nudo colocas un clímax de la lucha, que es donde la gente está como más ensotada de lo que están haciendo ellos en el ring, donde cada uno de los peleadores ejecuta sus movimientos especiales, movimientos que a simple vista tú los ves y podrías decir, oiga, esto no hace tanto daño como otros movimientos más brutales, pero acá ellos lo hacen ver como que ese movimiento tiene un poder, ¿no? Como que hay algo que les permite cargar ese movimiento y que cuando lo ejecutan la probabilidad de que su oponente se levante o pueda contrarrestar el conteo, pues es prácticamente nula, y eso hace que si un oponente contrarresta ese conteo, pues ahí es donde la gente se enloquece. Pero hay un tema con esta ejecución de estos guiones y es que los golpes son reales, o sea, si bien hay una serie de reglas, por ejemplo, una de las cosas que más le critican es que en la UFC, en el octágono, ellos se dan golpes de verdad brutales y sangran y demás. Acá uno ve los golpes que son como con esta parte, con los codos, con diferentes lugares, pero no significa que no se estén haciendo daño. Cada golpe es real, es planeado, pero es real. Tienen que azotar a sus oponentes, cada levantamiento, cada lanzamiento sobre el ring, afuera del ring, sobre diferentes objetos como sillas, escaleras, encima de una jaula, en las mesas, en la mesa de los comentaristas, todo eso son golpes de verdad. Malas caídas, desgarres, fracturas, desgarres en la piel, cortes graves, hasta quemaduras, un montón de cosas que nosotros vemos que forman parte del dolor al que todas estas personas, todos estos luchadores se exponen en cada uno de los eventos. De hecho, es muy común que muchos de ellos padezcan diferentes dolores y tengan muchos problemas en su vida personal debido a todos los golpes que reciben, todo ese maltrato físico que a lo largo de los años, acumulando todas estas peleas, pues termina dejando lesiones incluso permanentes a diferentes luchadores. Muchas tragedias han ocurrido a raíz de esto. Y curiosamente, cuando uno se vuelve como muy fanático de todo este tema del wrestling, es lo último que uno quiere ver. O sea, al comienzo uno como que dice, uy, jue madre, cuando le pasa a un luchador, uno dice respeto, respeto total. Porque hay momentos bastante delicados. Esto que vimos es un momento que no lo dejo más tiempo, por lo que pues esto tiene bastantes derechos de autor. Es un momento en el que JD McDonagh, un luchador irlandés, hace este salto mortal hacia atrás, esto se conoce como un moonsault, y en ese momento su oponente no lo recibe tan bien o no cae tan bien, que termina dándose en esta parte y en esta parte de las costillas, con la mesa de los comentaristas. Él se rompió la costilla y se perforó un pulmón. Lo peor de todo y lo más curioso es que después de ese golpe se levantó y siguió luchando porque el show debe continuar, y con todo esto han ocurrido un montón de cosas bastante brutales, que ahí es donde muchos de estos
luchadores se ganan nuestro respeto porque es muy curioso que todo este tema y todo este maltrato lo hacen realmente por un amor al arte, pero es una cosa bastante devota que cuando tú la entiendes, porque sí, todos los que en algún momento fuimos niños y vimos todo este espectáculo de la lucha libre decíamos yo quiero estar allá, yo voy a entrenar, me voy a poner así bien gigantón para poder ser una superestrella, pero cuando tú entiendes realmente la vida que ellos manejan es una cosa bastante impactante. De hecho, si tú quieres entender un poquito más del tema, en este momento Netflix lanzó un documental y la WWE obviamente lanzaron un documental que se llama WWE Unreal, donde muestran bastante todo el detrás de cámaras y todo lo que conlleva producir un show de lucha libre, incluso los shows semanales, donde se muestra y se deja en evidencia toda esta experiencia de décadas y décadas de pulir y perfeccionar este espectáculo para el deleite de todos nosotros, para básicamente entretenernos. Ellos están poniendo en riesgo sus cuerpos, su salud, sus familias, un montón de cosas bastante brutales que hace que uno quiera todavía valorar más todo lo que se hace en la lucha libre. Así que cuando a mí me preguntan, hey, ¿por qué ves esto? Si esto es actuado, esto es guionado, lo primero porque es extremadamente entretenido, lo segundo porque es muy impactante, lo tercero porque es un show calculado al milímetro, donde se planean, donde hay un montón de guionistas, productores, gente, o sea, toda una cantidad, todo un esquema, una cantidad de mecanismos impresionantes que nosotros ni percibimos para poder estar bien y que nosotros permanezcamos semana tras semana totalmente enganchados a esto que es el wrestling, la lucha libre, que tiene momentos impactantes, que es realmente espectacular. Y si de pronto todavía, incluso después de este video, no te he convencido de por qué esto sigue siendo una gran o una interesante inversión de tiempo en ocio y diversión, en esparcimiento, pues próximamente te estaré haciendo un par de videos explicándote un poco, sobre todo para las personas que tal vez no saben de lucha libre, que no saben del wrestling. Nuevamente lo que les digo, yo lo voy a contar todo desde el punto de vista de un aficionado más, porque tampoco soy el mega experto y no me interesa hacerlo, me interesa ser un aficionado más que disfrute de todos estos eventos, que en algún momento de su vida tenga la oportunidad de asistir a uno de estos espectáculos y que pueda compartir con todos ustedes semanalmente no solo lo que es la lucha libre en televisión, sino también videojuegos, todo lo que tenga que ver con este esquema de entretenimiento que es la WWE. Y ojo, porque la WWE no es el único circuito, no es la única, lo que llaman promociones, existen muchas más, pero eso será tema de otro video. Espero que este video les haya gustado y con este inauguramos este canal de wrestling donde traeremos videojuegos y cosas bastante espectaculares. Así que suscríbete, deja tu like y déjame en comentarios cómo te gusta el wrestling, si te gusta, cómo tomaste ese momento cuando te enteraste que esto no era real, sigues viéndolo a día de hoy, cuánto tiempo le dedicas. Déjame en comentarios todos estos temas y así vamos creando una comunidad de lucha libre bastante interesante acá en mi país sobre todo. Un abrazo a todos, nos vemos pronto, chao chao.